a todos. Espero que estén muy bien. Ahí al Dani, a Rubí, a Kelly. Se está metiendo el Jano también. Ya se acabó la canción. Y les saludo, pero antes de que podamos partir en este estudio bíblico, necesito que alguien me ayude porque tenemos unas indicaciones muy puntuales que son muy importantes. Entonces ahí la Danae, si me puede ayudar, por favor, Danae. Hola, Faco. Hola Danae, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, cuéntame lo que tú me tienes que decir. Súper. Bueno, los saludo a todos. Unas breves recomendaciones es que por favor todos cuenten con su Biblia, también con un cuaderno para tomar apuntes, que vamos a estar dando las indicaciones, y también un lápiz para anotar. Entonces sería Biblia, cuaderno y lápiz. Súper, súper. Estamos en YouTube también, nos dicen por ahí en privado, así que esto va a ser grabado. Y bien, los invito a que podamos hacer una oración, ¿les parece? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle al Señor, te entregamos este tiempo a ti, bendice en este tiempo lo que tú tienes preparado, Padre, el cómo tú nos enseñas a compartir tu palabra. Te entregamos este tiempo en donde tú nos permites aprender, extraer tu voluntad, Señor, lo que tú tienes, tu ley, ese mensaje de amor que tú nos entregas y poder nosotros entenderlo, comprenderlo, ver tu voluntad reflejada, Señor, por medio de este libro, Señor, por medio de este estudio que es maravilloso. Te entregamos este tiempo a ti. Bendice la vida y el corazón y la disposición de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, súper. Chiquillo, primero que todo, ¿por qué estudiar la Biblia? Ustedes se preguntarán. Bueno, muy interesante esta pregunta y yo les voy a dar quizás algunos motivos, unos pequeños tips del por qué. Primero, porque es esencial para nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez como cristianos. ¿Ya? Eso es esencial. Si nosotros no leemos la palabra de Dios y más allá de leerla no la entendemos, no la comprendemos, difícilmente podamos eh, conocer también al Señor. ¿Ya? Porque difícilmente podamos nosotros madurar y crecer en espiritualmente. ¿Ya? Aparte tenemos que entender que la palabra de Dios como tal es inspirada por Él mismo. O sea, es un mensaje que Dios nos entrega directamente. ¿Ya? También recordar que, como dice el versículo, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. ¿Ya? O sea, la palabra de Dios es veraz, ¿ya? Inmutable, no cambia en el tiempo. ¿Ya? Y así podría comentarle muchas otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo, respecto a cómo en esta se refleja el amor de Dios, ¿ya? Cómo nos ayuda a comprender nuestra condición de pecadores, ¿ya? Cómo nos ayuda también a conocer a Jesús, que hizo Él por nosotros, ¿ya? Entonces, bajo todas estas cosas que yo les comento, es esencial el poder comprenderla, poder leerla y más allá el poder estudiarla y tener una metodología con la cual nosotros podamos extraer lo que el Señor nos quiera decir, ¿ya? Y para esto tenemos preparado una serie de cositas, donde algunos de los chiquillos que estamos acá nos van a ayudar, ¿ya? Así que partamos al tiro, ¿vale? ¿Te parece? Está en Me silencio, ¿vale? parece, Faco, ahí Necesito. sí, ahí sí. Me parece, para que partamos al tiro. No sé si estuvieron o pudieron revisar lo que fuimos enviando durante la semana, que en realidad, bueno, suelo tomarme de una de las cosas que dijo el Faco, la Biblia es más que un simple libro de lectura. Y cuando nosotros le damos el peso, la importancia que tiene la Biblia, entendemos que nos encontramos con una persona y que cada vez que vamos a la Biblia vamos a encontrarnos con Jesús. Entonces, vamos a ir a ella, pero vamos a ir concentrados, vamos a ir queriendo obtener de ella lo que el Señor nos va a hablar. Y muy rápidamente, el método que nosotros compartimos en la semana contaba de 4 pasos: observación, interpretación, aplicación y reflexión teológica. El primer paso es la observación, y es algo muy concreto, es como cuando en el lenguaje nos enseñaban a hacerle preguntas al texto. Entonces, lo primero es concentrarnos en el texto, leerlo cuidadosamente, estar fijos y ver lo que dice el texto, no otra cosa, no sacar mis conclusiones, sino hacerle preguntas. Para eso también es importante considerar el contexto del pasaje. ¿Por qué el autor escribió eso? ¿O en qué situación se encontraba cuando escribió eso? Entonces le hacemos preguntas al texto: ¿qué dice? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿O por qué?
los motivos, las razones que tenía la persona para escribir eso. Entonces, es importante ponernos en un personaje nosotros y decir, ok, yo soy un periodista en este momento, estoy en el sitio del suceso y estoy reporteando. Y voy a decir, oh, ahí está David, y David está tocando su arpa. Oh, y viene Saúl, y Saúl le dijo tal cosa. Entonces, estar como viendo y haciéndole las preguntas al texto como que si nosotros estuviéramos ahí, ¿sí? Y que nos ponemos en el lugar de la persona que escribió el texto y tratamos de ver qué fue específicamente lo que esa persona dijo, qué le estaba pasando en ese momento, qué sentía la persona. Y ahí cuando observamos es importante ocupar las herramientas que hemos aprendido desde el colegio, que es subrayar, anotar, quizás poner en un círculo, un asterisco a las cosas que nos parecen interesantes o que nos llaman la atención. A veces hay palabras que no entendemos y para poder observar el pasaje necesitamos entender bien qué es lo que significa esa palabra. Ese es el primer paso. Cuando hacemos una buena observación, entonces vamos a poder interpretar de buena manera, que es el segundo paso. Gracias, Vale. Esto es súper importante ahora lo que vamos a comentar. Ya sería el segundo paso. Cuando uno tiene una observación detallada, minuciosa, cuando uno se detiene a buscar todos los detalles que dijo la Vale, ahí es cuando uno puede llegar a sacar conclusiones que son ciertas, que son verdaderas, como la palabra de Dios. Entonces es importante fijarse bien en la observación para que uno pueda obtener las conclusiones que sean ciertas. Entonces ahí nos lleva al segundo paso. Piensen así, la interpretación es como un edificio que se va construyendo a medida que mi fundamento, que en este caso la observación, es súper profundizada, estudiada. Si es que yo observo bien, voy a llegar a una buena interpretación. Teniendo en consideración eso, ahí uno se acerca a la interpretación preguntándose con lo que uno está leyendo, bueno, ¿qué significa esto? ¿O por qué lo dice? No qué significa esto para mí, no por qué dice esto para mí, sino que qué significó eso para el autor del libro, del pasaje, para la audiencia original, para a quienes fue dirigido, para que de esa forma uno pueda obtener conclusiones que sean correctas, cercanas a la palabra de Dios. Considerando eso, ahí uno se hace esa pregunta, ¿por qué lo dice? Y importante, lo que yo le estaba comentando en principio súper básico, no aplicar antes de estudiar. Yo necesito primero tener un estudio, sentarme a observar completamente el pasaje para yo poder obtener conclusiones que sean generales. De eso se trata este método, como fijarme en los detalles para yo obtener conclusiones que puedan aplicar a mi vida. Cuando uno se pregunta qué significó o por qué lo hice, uno tiene que considerar que el determinante del significado o del por qué lo está diciendo es justamente la persona que escribió el libro o hacia quién iba dirigido. ¿Por qué lo habrá dicho a las personas que necesitaban escuchar eso en ese contexto? Cuando yo entiendo eso, ahí yo redacto, básicamente es bueno desarrollar ese método de escribir lo que yo estoy entendiendo, lo que yo observé, para que después de eso yo me plantee la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en este versículo? Es decir, yo considero la observación, considero la interpretación y yo respondo qué es lo que está pasando. Yo uno eso y lo redacto para que esa verdad que debe retener mi corazón yo la pueda aplicar. Y eso nos va a llevar al tercer paso en esto, que sería la aplicación. Connie, tú nos tienes que contar. Así es, que esto yo meditaba en esto de la aplicación y yo decía, esto es si realmente nosotros aplicamos esto en nuestra vida, nosotros podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, ¿cierto? Podemos tener demasiada información en nuestra cabeza, pero si no aplicamos la Biblia, de nada sirve, ¿cierto? Porque no estaríamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Entonces la observación es el nexo de la palabra de Dios y nuestra vida, ¿sí? O bien, cómo la palabra de Dios se va a hacer práctica en nuestra vida. Y con eso yo me acuerdo Santiago 1, donde dice, no seáis solamente oidores de la palabra, sino que también hacedores de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, podemos hacerle pregunta al pasaje, luego de haber observado, ¿cierto? Como nos explicó la Vale, de ser ahí un investigador, luego de haber interpretado,
que esto es súper importante, no interpretar lo que, no ver el significado que es para mi vida, sino que ver el significado de qué quiso decir el autor con lo que está diciendo, por qué lo dijo, qué sintió. Ahora poder hacerle la pregunta de, bueno, luego de haber observado, luego de haber interpretado todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué diferencia hace este pasaje en mi vida? Sí, vamos a ver un pasaje que está demasiado profundo, que nosotros nos quedamos hasta tarde ayer conversando con los chiquillos acerca de cómo la palabra de Dios realmente puede transformar no simplemente nuestra conducta, sino que también transforma lo más profundo de nuestro corazón. Y también le podemos hacer otras preguntas, no sé si pudieron ver el afiche que tiene muchas preguntas para aplicación. ¿Hay algún ejemplo que yo debo seguir según lo que yo estoy leyendo? ¿Hay algún pecado que debo abandonar? ¿Hay algún error que debo evitar? ¿Hay alguna promesa que debo reclamar? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? Entonces, estas son las preguntas que nosotros le podríamos hacer al pasaje, luego haber observado, luego haber interpretado. Entonces, ahora no solamente esto, sino que también tenemos un bonus aquí con nuestra amiga. ¿Cierto, Danae? Sí, cierto, Connie. Aquí el bonus, no deja de ser importante, es la reflexión teológica, como les comentaba Vale en un principio. La pregunta en la reflexión teológica es, ¿qué tiene que ver esto, el pasaje, con la persona de Jesucristo? Y ahora, ¿por qué es importante hacerse esta pregunta cuando estudiamos la Biblia? La palabra de Dios nos habla constantemente de la misericordia de Dios, principalmente de la promesa de un Salvador, ¿cierto? Que es Jesucristo, la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento se encuentran sombras o anticipos de quién iba a ser la persona de Jesucristo, como por ejemplo en el libro del Éxodo está el Cordero Pascual. Y también, bueno, en el Nuevo Testamento se encuentra la promesa ya cumplida, ¿cierto? Cuando el Señor viene a la tierra por primera vez. Y les quiero leer un pasaje que está en Juan 5:39, donde el mismo Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el mismo Señor Jesús dice que las Escrituras hablan de Él. Así que es muy importante tener también como parte del método de estudio la reflexión teológica. Así que ahora el Faco nos tiene que contar algunas cosas. Muchas gracias, Danae. Ven, se dieron cuenta, los chiquillos nos compartieron eh, muy brevemente cosas, la verdad, bastante esenciales para poder nosotros presentar un estudio bíblico, ¿ya? Pero la idea es que no solamente nos quedemos con la teoría, ¿ya? La idea es que podamos, entre todos nosotros, poder animarnos, ¿ya? Y poder inmediatamente poner en práctica lo que nos acaban de comentar, ¿ya? Para eso vamos a hacer, obviamente, un estudio bíblico, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a aplicar inmediatamente lo que habíamos propuesto. Entonces yo les voy a invitar primero que todo a un versículo, que vayamos al Salmo 119, ¿ya? El versículo 144. La idea es que en este ratito dispongamos personalmente, cada uno, ¿ya? El poder estudiar este versículo, estudiar este pasaje, ¿ya? Con las cosas que obviamente nos comentaron y que pudimos poner atención de los chiquillos, ¿ya? Sumamente importante que si tienen dudas o si salgan cosas eh, más adelante respecto al estudio propiamente tal, las hagan y las podamos resolver, ya que estamos todos aquí juntos, ¿ya? La idea es que dispongamos de un tiempo en donde podamos establecer y evaluar personalmente qué es la observación, qué encontramos como observación, como interpretación, como aplicación, y posteriormente llegar a una suerte de concilio, donde finalmente lleguemos todos a un acuerdo. Así que le voy a pedir a Diego que por favor él me ayude en ese ratito, ¿ya? Vamos a estar obviamente a disposición de ustedes para cualquier duda, ¿ya? El versículo Kelly es el Salmo 119, versículo 144, ¿ya? Ahí la Ale amablemente la anotó, súper, ¿ya? Ahí Connie va a proyectar, creo, el versículo. Bien, entonces este pasaje dice, tus leyes siempre tienen razón
Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Ya, uy, profundo, profundo. Vamos a tener que sumergirnos, vamos a tener que tirarnos un piscinazo lleno, ¿ya? Para poder estudiar esto, ¿ya? Para poder estudiar este pasaje. Les dejamos aquí dos versiones del mismo pasaje. La idea es que en este ratito podamos nosotros disponer un tiempo, ¿ya les parece? Nosotros conforme vaya pasando, les vamos a ir avisando, ¿ya? Eso, eso. Que el Señor les bendiga, ¿ya? Cualquier cosa, obviamente, si ustedes necesitan, reitero, alguna duda, consulta, ustedes pueden preguntar, ¿ya? No sé si alguno de los chiquillos quiere agregar otra cosa más. Que es importante también que si tienen alguna duda, por ejemplo, en la observación, puedan ver la afiche que se envió la semana pasada, que también por eso esto también fue un poco más corto, sino que también para que podamos aplicar. ¿Cierto, Diego? Así es, Connie. Entonces, el primer desafío sería comenzar a observar. Es importante que ahora nos detengamos y meditemos el versículo, y si alguien nos llama la atención, lo escribimos como la Dana nos pidió al principio, nos recomendó que tuviéramos algo a mano. Anoten todo lo que a ustedes les llama la atención. Palabras que quizás no sepan, bueno, búsquenla, sinónimos. Esto es importante para que logremos conclusiones que sean lo más cercanas posible a lo que Dios nos quiere hablar. Así que vamos a tener un tiempo para que podamos hacerlo. Ahí sí que las Vale nos ayuda con esta parte, con la observación, entendiendo que hay personas que entraron recién, que nos vaya ayudando con los pasos, en qué cosas nos tendremos que ir fijando, pensando los que entraron recién, por favor, Vale. Ya. Entonces, el primer paso que nosotros nos habíamos, o que dimos a conocer para el método es leer. Es lo primero, es lo más básico, es leer cuidadosamente lo que dice. Entonces, no sé, a ver, Nati Elgueta, ¿me puedes ayudar a leer la versión NTV? Sí. Dale. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Gracias, Nati. ¿Hay alguna palabra en esta versión que te llame la atención? ¿A mí? ¿Sí? Que el salmista le pide a Dios que le ayude a entenderlas para poder vivir. O sea, que le ayude a entenderlas. Esa me llama la atención. Un punto súper importante, que necesita ayuda, ¿cierto? Cuando uno pide ayuda es porque no sabe algo. Está reconociendo en definitiva que no sabe algo. No veo ahí. Gene, ¿me puedes ayudar a leer la versión en Reina Valera? Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Gracias. ¿Y ahí, hay alguna palabra o hay algo que te llame la atención de ahí? En esa versión. Dame entendimiento y viviré. La necesidad del entendimiento. La necesidad de entendimiento. Es muy similar a lo que dice el NTV, pero hay una palabra al comienzo que cambia. Cuando comienza el versículo, no sé si lo pueden evidenciar. La primera palabra, Justicia. justicia. Y entonces ahí podemos ir haciendo las preguntas al texto. Y vamos con la primera palabra. ¿Qué es la justicia? ¿Qué me puede soplar? Diego, tú soplame, porfa, tú que tienes ahí toda mano. Ya, pues, bueno, démosle entonces. La Vale nos preguntaba qué es justicia. Aquí, bueno, como recomendación, lo que yo a veces hago es buscar el pasaje y pongo alguna concordancia como el Strong. ¿Qué es lo que no hace eso? Como la idea es como ir dando herramientas para que podamos entender mejor la palabra, nos ayuda a ver el idioma original y qué significó la palabra en el idioma original. Por ejemplo, yo aquí tengo justicia.
el derecho a algo, equidad, prosperidad, algo que realmente es verdadero. Entonces, si uno se pone a buscar en la Reina Valera, dice, justicia eterna son tus testimonios. Y aquí en la Reina, perdón, en la Nueva Traducción Viviente nos dice que tus leyes siempre tienen razón. La Nueva Traducción Viviente, no sé si Dani me ayuda, no sé si es una paráfrasis, pero sí te ayuda a entender con un vocabulario mucho más sencillo lo que dice la Biblia original. Entonces, como estamos observando, y estamos tratando de sacar la mayor cantidad de detalles posibles de este pasaje, es bueno detenerse en cada una de las palabras, porque como es un versículo corto, el tiempo nos da justamente para poder detenernos. Por ejemplo, dice, tus leyes siempre tienen razón. Primero la Vale nos hacía la atención con la palabra justicia. ¿A qué se referirá con justicia? Porque dice, justicia eterna son tus mandamientos. Primero estamos hablando de justicia, después hablamos que esas justicias son, ¿cómo Eternas, son? Sí, son eternas. eternas. Eh, gracias, Vale. Tratemos de hacerlo como una conversación porque la idea de esto no es como que estemos como explicando o enseñando, la idea es que podamos entre todos ir compartiendo lo que Dios nos quiere hablar. Quizás sería bueno Entonces, por tener ejemplo, perdón, el micrófono abierto, porque no somos tantos. Yo puedo claro, preguntar algo, Diego. sí, Hola, hola a todos. ¿Por qué dice testimonios? ¿Por qué dice testimonios y en la otra versión dice leyes? ¿Verdad? gracias, Dani. ¿Alguien quisiera responder? ¿Alguien tiene alguna noción de a qué se estará refiriendo el salmista cuando habla de esto? ¿De que la justicia eterna son tus mandamientos o tus leyes siempre tienen la razón? ¿A qué creen ustedes que se está refiriendo? Por ejemplo, el Alex Quispe, que es estudioso. ¿A qué te suena? No sé si se escucha. Sí. Se escucha ¿Sí? súper. Ya, no tengo idea. No. Estoy recién pensando. Ya, pues está súper bien porque así uno tiene que hacer la observación, pues uno tiene que preguntarse muchas cosas. Si hay algo que no entiende, uno lo busca. En este momento, por ejemplo, si es que alguien tiene dudas con lo que es testimonio, uno lo busca. De eso se trata, la observación. Por ejemplo, aquí para ayudarlo, yo tengo testimonios, en el idioma original se refiere a un solemne encargo divino, al código de la ley general, en general. Nosotros ayer estudiando esto, nosotros pensamos que se refiere, por ejemplo, a su palabra, lo que en ese tiempo el salmista tenía a disposición, que puede haber sido los primeros 5 libros de la Biblia, a eso. Entonces, si uno empieza a profundizar, gracias Connie, ahí para que ustedes vayan viendo, el, el versículo de la Reina Valera dice, justicia eterna son tus mandamientos. Estamos hablando primero de algo que dura para siempre. La versión Nueva Traducción Viviente es súper clara que dice, tus leyes siempre tienen la razón. Entonces, esto le llama la atención en algún aspecto que algo que ocurra para siempre, que el salmista le esté dando una importancia superlativa, en este caso a la palabra de Dios. Y después dice, dame entendimiento y viviré. ¿Alguien tiene otra definición, por ejemplo, de testimonio o para complementarlo? Yo tengo una. Ya, Dani. Daniel, dice que son reglas de conductas que atestiguan la voluntad de Dios. Por eso dice testimonios, que atestiguan, que dan testimonio de la voluntad de Dios. Gracias, Dani. Muchas gracias. ¿Qué otra observación importante pueden ver ustedes en este pasaje? Yo tengo un comentario de lo que Por decía favor. Vale. Cuando Vale decía que había que observar, también habló del contexto, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿cuál será el contexto del salmista para que él esté pidiendo la ayuda a Dios para entender su palabra y vivir? Entonces no sé cómo lo podemos relacionar con el resto del Salmo, por ejemplo. Súper bueno. El Faco, ¿tenía la Biblia ahí por ahí cerca?
porque eso también es bueno, como poder entender el versículo, uno tiene que entender el contexto en el cual está escrito. Algo que nos hablaba la Vale en la observación. Es que nos puede leer el del 142 al 144, por favor. Gracias, Connie. Ahí está en la pantalla. Claro. Ah, súper. Justo lo tenía acá. Pero bueno, el contexto, si leemos un poquito más adelante, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Gracias, Facu. Ale Cortés, ¿cómo estaba el salmista? ¿Estaba feliz? ¿Estaba súper contento? ¿Cómo estaba? Angustiado, angustiado. Dice en aflicción y en angustia. Está bien lo que dije, ¿cierto? De ese Sí, silencio. está súper bien. Está súper bien. Ese Entonces, silencio me hizo dudarlo todo. entonces como hemos observado, como nos hemos detenido a buscar las palabras, ahora es bueno que nos preguntemos, bueno, entonces el pasaje, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, Nati Algueta, ¿qué dice este pasaje según lo que hemos hasta ahora podido estudiar? Que su ley es la verdad y que el salmista pide ayuda a Dios porque está afligido y no se encuentra bien, entre comillas. Eso es lo que puedo rescatar. Está súper bien, muy buena observación. ¿Alguien más le llama la atención a otra cosa? ¿O quisiera Sí, agregar algo yo de lo tengo que una dijo la duda. Nati? Sí, Yo tengo Cata. una duda. Hola, chiquillos. Me sumé tarde a la capacitación y no sé si se habló de a qué se refiere los salmos, porque los salmos es como distinta la forma en que está escrito, es como más oración, por lo que yo entiendo. Y en los otros libros aparece de otra forma escrita, es como más descriptivo y acá es como más oración. No sé a qué se refiere el salmo en general. Eso. Gracias, Cata. Muy buena acotación. Si ahí el Dani me ayuda después, pero también es bueno entender claro, el propósito del libro. Porque, por ejemplo, uno tiene que preguntarse si lo que yo estoy leyendo es una narración, es algo poético, si es que es una profecía. Entonces uno tiene que entenderlo en su contexto. Entonces la pregunta que se hace la Cata es súper buena. Generalmente los salmos yo lo he visto como un libro poético que habla mucho de la alabanza, de la adoración a Dios, habla mucho acerca de su palabra, el Salmo 119 es súper claro en eso, habla mucho de los sentimientos que tenían los salmistas y cómo Dios cambió su lamento en danza. Entonces principalmente es un libro poético, así lo entiendo yo. No sé si el Dani me quiere complementar más. Está súper bien. Claro, son libros poéticos, así como hay libros históricos, está la ley, los 5 primeros libros, están los libros proféticos, los libros históricos. Estos son los libros poéticos, ¿sí? Generalmente eran hechos, como dice Kelly, eran compuestos, la mayoría, como 70, fueron escritos casi la mayoría fue escrito por David, y para ser cantados. Por eso a veces dice al músico principal, ¿ya? Y habla de algunos tonos, pero son composiciones literarias que fueron utilizadas para cánticos en forma de poesía, ¿sí? No de prosa como la mayoría de las narraciones, ¿sí? Esa es la respuesta a la Cata, y que habla de hombres, de personas que estaban viviendo cosas muy personales y que fueron muy sinceros con Dios y clamaron a Dios. Así como también hay salmos proféticos. Hay muchos salmos que hablan del Mesías, ¿sí? Como el Salmo 22, el Salmo 2. ¿Ya? Eso, Cata, podemos ayudarte, y súper bien lo que tú dijiste, Diego. Gracias. Algo más que les llame la atención para que vayamos, como esto, la idea es que sea una asamblea, que todos lleguemos a un acuerdo.
¿Les parece, por ejemplo, lo que dijo la Nati Elgueta? Está súper. Nati, repítelo. Si es que alguien, no sé si me ayuda a la Vale Salas, como ir escribiendo las conclusiones que vamos encontrando como grupo. Ya. ¿Puedo acotar algo respecto al contexto del libro? Obvio. Que justo lo había estado leyendo en la mañana y era que Salmo es un compilado, como decía el Dani, de poemas y de cánticos. Y el tema del libro en sí es como buscar la comunión con Dios por medio de la oración y de la alabanza. O sea, no es cantar por cantar, sino era buscar la comunión con Dios por medio de estos poemas que eran orados y eran cantados. Gracias, Vale. Nati, ¿nos hace un recuerdo de lo que habíamos concluido hasta ahora con lo sí, tuyo? que sus mandamientos son verdad y el salmista se encuentra afligido y él, como agregar algo, él sabe de que si el Señor le ayuda, él vivirá. Claro, pero súper bien eso. Entonces, estamos de acuerdo en que el salmista está en una situación que era muy difícil. Dice que está experimentando mucha aflicción, que está experimentando angustia, y que él hasta ahora era casi como que estuviera sobreviviendo, porque él quería vivir. Pero ¿cuál era el problema que él tenía específicamente que aparece en el pasaje? Porque solamente estamos tratando de observar lo que dice el pasaje. ¿Qué era el problema que él tenía? Por ejemplo, ahora sí, Alex Quispe, si tú estás ahí mismo en el pasaje, ¿cuál era el problema que él tenía? Eh, Se sentía pequeño, no sé, angustiado, Ya, desechado. sí, estaba angustiado y tenía un problema específicamente con la palabra de Dios. En este caso, con sus testimonios. ¿Qué es lo que dice? Que a él le estaba costando tener entendimiento de lo que aparecía en sus testimonios. Por eso ahí uno ya empieza a encontrar uno de los problemas por los cuales estaba pasando David. Primero, ese tiempo de aflicción, de angustia que él estaba experimentando venía porque él necesitaba tener entendimiento de la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros nos pasamos a la interpretación. Ahora nosotros nos podemos preguntar por qué lo dice o qué significó esto para el salmista. ¿Por qué creen ustedes que el salmista dice esta afirmación? Primero, que su palabra, en este caso, sus testimonios, siempre tienen la razón o son eternas, son justas, para después pedir y decir, dame entendimiento para poder vivir. ¿Por qué piensan ustedes que está diciendo esto? Por ejemplo, la amiga que estuvo en unas misiones con nosotros donde a nosotros se nos enseñó esto. ¿Por qué crees tú que el salmista dice esto? Siempre me ha costado este estudio, por eso estoy aquí. Pero vamos a intentarlo. ¿Por qué lo dice? Yo creo que quizás porque a él le cuesta, o sea, bueno, como que soy visual, así que quiero leer el versículo, si no me cuesta, ¿no? Está en pantalla, ¿cierto? No, ya. Yo pienso que es por eso, porque en verdad, porque a él le cuesta, como, ahí lo está poniendo, gracias, porque le cuesta entenderlo, y a veces tus leyes siempre tienen la razón, ayúdame a entenderlas para poder vivir, ya. Yo pienso que, o sea, si uno se está sintiendo así, como si él se está sintiendo mal, como angustiado, lo que decía anteriormente, yo creo que él no se quiere sentir así, como se quiere sentir bien y entiende que la palabra de Dios es lo único que le va a ayudar a hacerlo para poder estar bien, para poder vivir, estar seguro en él. Y quizá a uno le cuesta entender en esos momentos, como que uno quizá él lo sabía racionalmente, pero él quería vivirlo, comprenderlo. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Mica. Entonces, más o menos lo podríamos escribir así si es que tuviésemos, bueno, la idea es que todos estén escribiendo ahora. ¿Por qué lo hice? Porque necesita
entender completamente la palabra de Dios, en este caso. Porque él conoce o porque él sabe que la palabra de Dios eternamente tiene la razón, porque él sabe que es justa, que la palabra de Dios en este caso es verdad, porque la palabra de Dios te hace vivir. ¿Qué otra cosa les puede llamar la atención? Diego, ¿puedo opinar algo? ¿Sí? Hola a todos. Algo que yo anoté en la observación que me llamó la atención es que usa este concepto de justicia eterna, como qué es la justicia eterna, y puse la pregunta, ¿hay entonces otros tipos de justicia aparte de la justicia eterna? Por ejemplo, la justicia del hombre se me venía a la mente, que realmente muchas veces no es justa, no es la verdad, no está guiada por la verdad de la palabra. Entonces, dado eso, yo creo que el salmista también dice, dame entendimiento, porque no quiero caer en una justicia o creer en una justicia que no viene de ti, porque yo sé que no es una justicia verdadera, una justicia que permanece. Entonces, eso me llama la atención a mí. Buenísimo. Gracias, Kelly. Sí, Es está que súper bueno. ayer hablábamos de esto, que muchas veces cuando nosotros no estamos viendo la justicia de Dios y no la llevamos a cabo entendiendo ¿cómo era la palabra que sale en la Biblia? Pues es que la tengo en NTV. Testamento. ¿Cómo sale en la Reina Valera? Testimonio. Testimonio es una conducta que testifica la voluntad de Dios. Entonces, ayer lo que conversábamos, bueno, y lo que podemos conversar ahora es que cuando yo no estoy viendo la verdadera justicia de Dios, yo estoy viendo ideologías que son posibles verdades que nos llevan a confundirnos. Pero cuando vemos la verdadera, vemos lo que es mentira y vemos lo que es verdad. Entonces, por eso, como que me hace como que me hace mucha relación con lo que hablábamos ayer, con lo que dice la Kelly. Ideologías. ¿Por qué nosotros muchas veces no cumplimos la palabra de Dios? Porque pensamos, claro, porque muchas veces nos puede costar, pero también porque pensamos que nosotros tenemos la razón antes que la palabra de Dios. Entonces, por eso lo encuentro muy bueno lo que dice Kelly. No sé si alguien tiene algo más que decir. Está súper bueno. Gracias, Kelly. Gracias, Connie. Muchas gracias. Se dan cuenta cuando uno tiene una buena observación como fundamento, es mucho más fácil ir haciendo este edificio cuando uno va interpretando las cosas y uno va sacando conclusiones que te pueden transformar tu vida por la pura palabra de Dios. Entonces es importante eso, porque lo de aquí no habla algo y relacionado con lo que le estaba ocurriendo al salmista, había una situación en particular que lo tenía muy afligido. Puede haber sido sus propias decisiones bajo lo que él consideraba que era justo y que lo terminaba teniendo una situación temporal en la cual estaba afligido, pero él quería vivir, él quería algo eterno. ¿Y cuál era su definición de eterno en ese momento? Era justamente los testimonios de Dios, que uno lo puede pensar hoy día como la palabra de Dios. O sea, él quería algo que realmente fuera eterno. Aquello que fuera eterno le iba a permitir vivir. Me explico, ahí vamos como entendiendo lo que el salmista nos quiere decir en su palabra, por qué lo escribió. ¿Alguien más tiene alguna otra conclusión que quisiera compartir? O algo que le esté llamando la atención, no sé, la Rocío, Rubí, el Antonio, el Pipe Vázquez, que también estuvo en Viña. Vamos, chicos, con libertad. O el David Valentierra, también que está callado. ¿Por qué creen ustedes que el salmista piensa que la palabra de Dios le va a traer vida? Si ustedes se ponen a pensar, quizás él evaluó esta situación súper bien, como que comparó dos situaciones, las que él dice, sin la palabra de Dios o sin los testimonios de Dios es equivalente a la muerte, o en este caso, como él estaba sobreviviendo en la aflicción que él estaba, versus él dice que tener los
testimonios de Dios, considerar los testimonios de Dios y que necesita entenderlo y que eso es una oración porque le pide, dame entendimiento, significa la vida. ¿Sabían cómo quizás preguntado esa analogía de por qué para el salmista, en este caso, la palabra de Dios es equivalente a vivir, a tener una vida quizás abundante, como lo dice el Señor Jesús? Esas son interpretaciones que uno puede como quizá ir concluyendo cuando uno va comparando. Ok, tengo dos caminos, sin la palabra de Dios puede ser la muerte y con la palabra de Dios puede ser la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viva, eficaz, es verdad, está completamente relacionado con la persona del Señor Jesús, nos anuncia en el Antiguo Testamento su venida, ahora nos anuncia su segunda venida, lo que vamos a estudiar. Entonces es importante cuando uno hace este paso porque nos va a permitir poder aplicar. Y teniendo la observación, nos ayudó súper bien la Nati Elgueta, la interpretación nos ayudó súper bien la Kelly. ¿Qué creen ustedes que es lo que está pasando en esta situación? Si alguien me pudiera ayudar, ¿qué cree que es lo que está pasando con el salmista? ¿Por qué escribió esto? En la categoría. ¿Qué es lo que está pasando? Y justo quería hablar. Es que estaba pensando en qué tiempo escribió esto David, porque quizás cuántos salmos ya estaban escritos antes de este, y Dios le hablaba directamente a David. Por algo escribió esos salmos donde habla como en primera persona al Señor, porque le hablaba directamente. Entonces, no sé lo que está pasando específicamente en estos versículos, pero pone un ejemplo. Si el Señor le había dicho, yo soy tu roca eterna, tú confía en mí y yo te voy a proteger, y David, después de que el Señor le habla eso, vive una situación de donde está en riesgo su vida, claramente está en disyuntiva como si o se defiende con sus fuerzas, porque David era un guerrero, o recuerda la palabra de Dios, que es confiar en Él. Entonces, si estaba tan angustiado, como que debe estar pensando como en todo lo que yo puedo hacer o lo que el Señor ya me habló. Lo que el Señor ya me habló, eso es verdadero y necesito entendimiento para poder confiar en que su palabra es verdadera y que su palabra trae vida. Como que eso estaba pensando en qué podría haber estado viviendo David para poder escribir esas palabras, porque tenía una relación tan personal con el Señor, tenía toda la escritura hasta ese momento y además lo que el Señor le hablaba directamente a él. Entonces, eso, no sé si me expliqué bien. Sí, sí. Gracias, Katy. Bien. ¿Quién más le gustaría responder? Había alguien por ahí, creo. Sumándome a Sí. lo que decía la Katy, creo que en unos versículos antes, él habla en el 139 y en el 140 dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. O sea, yo creo que él igual vio las consecuencias de menospreciar la palabra de Dios, pues de olvidarse de los testimonios de Dios. Y como decía Dani, el significado de testimonio, no sé si me lo puedes recordar, Dani. Sí, son reglas de conducta que atestiguan o que testifican la voluntad de Dios, que están mostrando cuál es la voluntad de Dios. Gracias. Entonces, él lo evidenció, po, como decía la Katy, realmente es por una experiencia con el Señor. Súper bien. Súper bueno, Diego, ¿cierto? Totalmente. Sí. Sí. Es que igual a mí me gustaría como saber la opinión de algunas personas, ¿ya? Están muy callados. La idea es que vamos a participar, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, no necesariamente quizá como muy puntual respecto a la observación o, o a la interpretación, sino que a la idea de a lo que queremos llegar, ¿ya? Por ejemplo, preguntarle no sé si está el Antonio por ahí, si me puede escuchar, Antonio. Sí. Súper, mira, muy simple esta pregunta. Primero, ¿tú crees que esto te sirve a ti para poder estudiar la Biblia?
Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Porque cuando leo la Biblia, o algunas veces uno como que toma pasaje, o están explicando pasajes en las reuniones, claro, entender como el contexto, como lo que hablaba la Katy, saber por qué dice específicamente eso. Algunas veces a mí me pasa que los pasajes me llegan mucho. Y tú dices, claro, es como que si me hablara directamente a mí, pero entender el contexto y entender la situación en que estaba, en este caso, por ejemplo, el personaje, o específicamente que sería David, ver si un contexto puede ser parecido o incluso peor, y saber que uno puede confiar en Dios, y así. Entonces sí ayuda mucho, porque es como que uno tiene como doble feedback, digamos. La palabra por sí sola me habla y aparte puedo entender el contexto que puede ser aún más enriquecedor para mí. Súper, súper. Muchas gracias, Antonio. A mí algo que me parece interesante es cómo el Señor, por medio de su palabra, puede enriquecer tanto nuestra vida. Hemos estado dándole vuelta literalmente a 9 palabras, casi 30 minutos, ¿ya? O un poquito más. A 9 simples palabras, pero que porque son del Señor, pueden impactar la vida de uno. Y eso para mí es espectacular. Es espectacular. ¿Ya? Yo siempre he pensado, Señor, ¿por qué cuando estoy afligido no me dan ganas de hacer un cántico? ¿Por qué no escribo salmos cuando estoy afligido? No estaría mal. Oye, ¿y creen que de alguna manera todo esto va correlacionado? O sea, si nos damos cuenta, si primero entendemos la observación, nos vamos por la interpretación, obviamente es como una seguidilla de cosas, o sea, de lo más simple, de lo más general, a lo más profundo, a cómo esto puede actuar con nuestra vida. ¿Ya? Yo no sé si, Diego, ¿te parece? Si es que podemos cerrar este punto de la interpretación. No sé si hay alguno que le gustaría dar como un cierre global, como quizá generar una oración eh, con las ideas que hemos dicho, porque hemos dicho hartas cositas, la verdad. ¿Ya? Bastante interesante. Sí, sí. No sé si la Vale está tomando como nota de todo, pero antes, una pequeña pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que hacer? Algo que quizás podamos resolver entre todos. Si está como claro hasta ahora lo que llevamos, partiendo por qué era importante estudiar la Biblia, por qué es importante la observación, la interpretación. ¿Alguna duda? Diego, yo tengo una duda. Em, Me gustaría harto, pero no sé si alguien tiene el significado dentro de este pasaje a la palabra en sí de entendimiento. Porque no sé si está hablando de entendimiento de sabiduría, de inteligencia, de algún como entendimiento, ¿en qué sentido? No sé si alguien tiene. Sí, Qué creo buen- que la Connie nos va a ayudar. qué buena pregunta te sacaste, Sí. Kelly. Te sacaste. Sí, entendimiento, es lo que habíamos buscado también en Strong, que es entender para separar mentalmente. O sea, tiene que ver con sabiduría, inteligencia, entendimiento, que es distinto a la revelación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la revelación es como algo profundo, pero entendimiento también te lleva como a poder aplicarlo. Eso es por lo menos lo que nosotros entendíamos ayer, que cuando yo entiendo, yo aplico. ¿Sí? Por eso también lo relacionaba un poco también con testimonios, ¿no? ¿Cómo era? Se volvió la palabra que sale Reina Valera. Eh, Testimonio. Testimonio, sí, que tiene que ver con conductas que atestiguen la voluntad de Dios. Eso tiene relación también con eso. Era lo que veíamos nosotros. Eso, no sé si alguien más tiene otra pregunta, que yo creo que, miren, intentamos mandar como harta información también para hoy día poder aplicar. Lamentablemente no pudimos hacer grupos de secciones de grupos, pero por eso lo estamos haciendo todos juntitos y pienso que igual ha sido una bendición, ¿cierto, chiquillo? Creo que el Franco había prendido su micrófono también. Franco, no sé si tú Sí, tienes alguna aquí pregunta. estoy. Yo quisiera añadir algo que me llamó la atención, de hecho también con lo que comentaste recién del significado de entendimiento. Yo lo que veo en la Reina Valera dice, dame entendimiento, sale una coma y viviré.
yo veo que eso es un regalo de Dios por su gracia. Cuando conocemos al Padre entendemos que Él nos promete cosas y a través de sus promesas Él, nos va añadiendo más a su reino, nos va añadiendo más a su conocimiento sobre su persona y sobre su espíritu. Y yo entiendo que el entendimiento es algo que Dios quiere que nosotros tengamos bien arraigado en nosotros, porque en este contexto habla acerca de su palabra, sobre su ley. Necesitamos entender de su ley para vivir, que es la recompensa, o sea, en la vida eterna viviremos. Y en esta vida hasta que Él nos venga a buscar. Y lo contrastaba con un proverbio, que es el 4:7, que dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Y eso tiene mucho contraste con lo que tú explicaste recién de la definición del entendimiento. Entonces eso quería añadir. ¿Puedo decir algo? Sí, dale, sí. Que Franco, le diste en el clavo porque en la parte de interpretar es súper importante un paso que es hacer referencias cruzadas a la misma Biblia, porque la misma Biblia se explica por sí sola. Entonces, encontraste esta referencia cruzada en Proverbio y la idea es que nosotros en este paso también, el Espíritu Santo nos vaya recordando y en nuestro estudio encontremos las referencias cruzadas que nos explican también lo que necesitamos. Gracias, Vale, y gracias, Franco. Súper buena tu acotación, de verdad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que agregar para ir avanzando? Era importante lo que nos decía el Franco, súper, súper importante. Connie, si nos ayudas con la pregunta, ¿por qué lo dice? Más o menos lo que teníamos hasta ahora, de lo que hemos conversado para ir avanzando. Por favor. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Primero, ¿por qué lo hice? Primero, porque en este caso el salmista necesita entender completamente la palabra de Dios. Probablemente él la conocía, probablemente él sabía de qué se trataba, la valoraba, porque de hecho para hacer una afirmación que la palabra de Dios siempre tiene las razones, porque eso es algo que conversábamos ayer, era una persona que quizás tenía un conocimiento de a lo que se estaba enfrentando, tenía una relación con Dios, pero lo que necesitaba él era entenderla completamente, porque la situación en particular que él estaba viviendo, sabía que la solución a su problema era justamente la palabra. Pero eso ahí pusimos, ella tiene eternamente la razón, es justa, es verdad, te hace vivir. Segundo, porque David sabía que lo que era vivir apartado de la palabra de Dios, algo que comentó creo el Francisco Laconi ayer. Claramente es una persona que valoraba tanto la palabra que sabía que para la situación en particular que estaba él viviendo, la solución a su problema era justamente entender la palabra de Dios, era entender los testimonios de Dios. Por eso ahí está el segundo punto. Tercer punto, porque no quería algo temporal, que fue a lo que nos llevó la Kelly, que estaba súper, súper bueno. Él quería algo eterno. ¿Cómo evaluó lo eterno? Con la palabra de Dios, lo que lo haría vivir. Y como cuarto punto, porque de ahí compara estos dos caminos. Sin la palabra de Dios es equivalente a morir. ¿Por qué lo pusimos así? Porque él estaba como casi como sobreviviendo. Él experimentaba que no estaba viviendo. Y con la palabra de Dios sí viviría, lo que aparece. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si Alex Quispe nos puede ayudar como a leer esto, si es que coincidimos todos, si no lo mejoramos. Ahí dependiendo de todo, por favor. Dice, estamos ante un hombre que vivía en una situación muy difícil, temporal, casi como si estuviera sobreviviendo. Él reconoce su estado, lo pensó y meditó en su corazón. Meditó que necesitaba algo eterno, necesitaba vivir. Solamente en la palabra de Dios hay vida. David decide hacer una oración muy sincera. Pide entendimiento y sabiduría para comprender la palabra de Dios y así poder obedecerla. Esta sería la consecuencia de alcanzar la vida, eternidad, y traería la solución a su situación temporal. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien le agregaría algo, cambiaría algo? Mica, ¿estáis de acuerdo?
Sí, de hecho pensé que ya había terminado con ese punto y no me había quedado claro como que estaba pasando. Que- Ale Cortés, ¿estáis de acuerdo con esto o le agregaría algo? Estamos entonces. ¿Alguna duda, chiquillo, algo? Ah, ya. Es no de estoy de acuerdo. No sé, sí, no sé. Gracias, Ale. Ahora sí, vamos a pasar al tercer paso. Connie, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es que el nexo con la palabra de Dios y nuestra vida, la aplicación, ¿cierto? Y tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos hablado con nosotros? Algo personal, ¿sí? Por ejemplo, yo meditaba y yo he podido ver, el año pasado yo sentí mucha presión y estrés en mi vida, ¿sí? Y cuando dice el Salmo 143, cuando la presión y el estrés se vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos y tus leyes siempre tienen razón, ayúdame a entenderlas para poder vivir. Yo decía, recordé todo el año pasado, yo decía, realmente yo encontré alegría en la palabra de Dios, en los mandatos de Dios, ¿sí? Tuve la convicción en mi corazón, como lo hizo el salmista, que entendía que la palabra de Dios es verdad, era permanente, es constante, no cambia, es inmutable. Lo entendí yo en ese momento o me dejé guiar por mis emociones, ¿sí? Y si esto se vuelve para un confesar, yo muchas veces me costaba ver el cumplimientos de la palabra en mi vida, ¿sí? Me costaba ver más allá de lo que yo estaba pensando en mi aflicción y en mi estrés. Entonces, ¿qué saco como aplicación? Yo creo que de forma personal, se lo estoy diciendo para que aquí también podamos hablar todo, ¿ya? Eh, que yo pedir la ayuda, meditar más en la palabra de Dios. Yo puedo decirle y confesarles que el año pasado me costó mucho, o sea, obviamente que yo tenía momentos con Dios, tuve momentos con Dios, pero me costaba ser constante, me costaba permanecer en la palabra de Dios, que es meditarla día y de noche, como dice el Salmo 1. Entonces, eso les puedo decir. No sé qué piensan ustedes acerca de la aplicación. La Rocío, la Gene, la Cata, la Belén Vázquez, el Diego Vidal, el Jano, el Dani Astorga, casi todos los que no tienen la cámara prendida. Quizá, Connie, sea bueno que les podamos ayudar, ¿ya? Porque hay algunas También, preguntas que nos sirven para poder eso, guiarnos a una nos va a buena mostrar. aplicación, ¿ya? Veamos las preguntas, chiquillos. Miren, súper interesante. Esto, puede preguntarnos qué tiene que ver conmigo. Si nosotros hicimos estas preguntas también, entiendo la palabra de Dios, medito en sus enseñanzas, ¿sí? Claro. ¿Quién dirige mi vida? Uy, me fui para atrás, espérenme, perdón. No lo vean. Ahí. ¿Qué haré? ¿Qué haré con lo que estoy viendo? ¿Hay alguna promesa que tengo que reclamar? ¿Sí? ¿Hay algún pecado que tengo que dejar? ¿Sí? ¿Hay algún error que tengo que corregir o una mala costumbre que tengo que corregir? ¿Sí? Que esas preguntas no están acá, están en el afiche que le enviamos el día jueves, creo, de la semana pasada. Súper, súper bueno. Oye, Connie, tengo una duda. ¿Qué voy tiene Paco? Mira, es Cuéntame. que me llamó la atención algo que decía y después de todas las preguntas decía ejecución. O sea que la aplicación no es lo mismo que ejecutar algo. No, no es lo mismo que ejecutar. Ejecutar es algo medible, es algo que tú puedes medir, es algo que tú... Es algo medible. Claro, por ejemplo, yo todos los días a las 9 de la mañana, porque yo sé que tengo una hora libre, voy a leer la palabra de Dios para poder meditarla. Excelente, Tiene excelente. que ver con ejecución. O sea, no solamente decir o responder estas preguntas que tú me comentas, sino que es llevarlo a cabo a una aplicación, ¿cierto? Exacto, o sea, O una sea, ejecución. una ejecución, perdón, a generar un acto con mis manitos, Sí, ¿cierto? ejecución, parece que la amiga se confundió un poquito. Ejecución es algo medible, es algo que tú puedes medir. Y la aplicación, claro, yo lo voy a aplicar.
pero cuando nosotros lo ejecutamos es cuando nosotros como que prácticamente lo agendamos en un planner, ¿cachai? Eso es un poquito de ejecución. Es que yo siempre había entendido como la aplicación algo concreto, entonces lo que siempre me habían enseñado de aplicación sería la ejecución, entonces, y ahora me queda la duda como ejecución, o sea, la aplicación es como algo más, como, ay, ahora me queda la duda de qué es aplicación. Eso me pasa. Yo lo dejaría como explicarlo ¿puedo- otro día, bueno, ahí el Diego va a explicar. Algo súper cortito. Por ejemplo, yo puedo tomar una decisión súper concreta respecto a esto. Como que esto a mí me habló en esto, y esta es la verdad que yo quiero que mi corazón retenga porque esto me sirve. Ahora, la ejecución, la decisión es una, pero la ejecución puede ser distinta. Por ejemplo, si es que estoy en una situación X, mi decisión va a ser, por ejemplo, siempre buscar la palabra de Dios porque ahí yo encuentro vida. De ahí me va a sacar del momento de angustia, de aflicción que estaba en ese momento el salmista. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Puede ser de distintas formas. Entonces, la decisión puede ser una, pero la forma de cómo yo la implemento pueden ser muchas. La Vale creo que quería decir algo. Sí, era muy similar a lo que decía el Diego, que a grandes rasgos, por ejemplo, en este versículo podríamos decir, yo necesito conocer la palabra de Dios, pues entonces aplicarla, mi aplicación sería, voy a estudiar la palabra de Dios. Y mi ejecución es cuándo, en qué momento, a qué hora, mi calendario, como específicamente cómo voy a hacer esa aplicación. Excelente, excelente. Muy bueno lo que me comentan, chiquillos. Oye, Daniel Astorga, ahora con lo que hemos estudiado, ojalá me puedas responder. ¿A ti se te ocurre como una aplicación puntual respecto al pasaje que hemos estado estudiando y cómo tú la ejecutarías? Así como la Vale nos da un ejemplo. Se nos quedó dormido el Daniel Astorga. ¿A quién más podríamos preguntar? Diego Vidal. Yo sé que Diego Vidal está ahí. La pregunta, ¿verdad? Sin ningún problema, Diego. Que según lo que hemos visto de este salmo, de este pasaje específico del salmo, a ti, ¿tú podrías comentarnos alguna aplicación y qué es lo que harías tú para que esto sea ya ejecutado por tu parte? O sea, finalmente que esto sea aplicado en tu vida. A ver, escucha, no sabría decirte, como que me cuesta llevar las cosas a la ejecución, eso sí me cuesta, pero creo que algo que como que aprendí que, que es como siempre tratar de no quedarme como solo una versión, como que para poder lograr entender bien como lo que Dios nos quiere hablar, no basta de leer solo como el pasaje a través de como solo una versión, sino que tratar de buscar más en profundidad para entender como lo que Dios quiere hablarnos. Súper bueno, súper bueno. Eso es algo que podemos también incluso aplicar en nuestro mismo método de estudio. Excelente. Creo que el Dani nos quería comentar algo. Dani, ¿a ti se te ocurre una aplicación? He estado pensando ahora, yo necesito entendimiento y necesito entendimiento no solamente para entender lo que dice la palabra de Dios, sino que entendimiento, necesito discernimiento, necesito aprender a vivir. Entonces, una cosa me lleva a la otra. Necesito entendimiento para comprender mejor la palabra de Dios, como dice el Diego Vidal, y también necesito un corazón muy, muy decidido a hacerlo, no solamente quedarme con la lectura. Entonces, mi aplicación práctica es que yo todas las mañanas, además de leer la Biblia, necesito recordar durante la tarde, incluso si es que es posible en la noche,
recordar lo que escribí o lo que leí. Quizás no alcancé a escribir algo, pero recordarlo, repasarlo, porque necesito llevarlo a mi mente, guardarlo en mi corazón y así poder hacerlo una verdad en mi vida, que no sea solamente algo que leí. Entonces, en mi caso personal, que a veces tengo que luchar con ciertos pensamientos que me quieren ganar, necesito ese entendimiento para reforzar, repasar, estar meditando, conversarlo, en mi caso, conversarlo con Cami, compartírselo a mi hijo, a nuestro hijo, decírselo, aunque quizás no entienda todo lo que le estoy diciendo, pero yo necesito repasarlo con él, estar constantemente meditándolo y repasándolo, porque esa es la única forma que yo pueda realmente valorarlo y asimilarlo. Eso es creo que una aplicación concreta es leerlo en la mañana, repasarlo en la tarde o en la noche, volver a leerlo, ¿sí? O volver a leer lo que escribí. Excelente, Dani, excelente. Eso es algo muy bueno. Ayuda mucho, ayuda mucho. Algo a mí que también me sirve mucho es estar constantemente meditando en lo que leí en la mañana, recordando, tratar de memorizar el pasaje. Eso también son cosas bien puntuales que uno puede hacer y son bien buenas. ¿Ya? Obviamente, centrándolo en una ejecución y en una aplicación un poco más elaborada, claro. Gracias, Dani. No sé si hay una persona más que le gustaría dar alguna aplicación que considere o que le gustaría compartir. La Cata. Yo quiero. Ya, la Cata. Vamos, Cata. Ya, en forma personal, cuando me pongo a leer la Biblia, eh, la mayoría de las veces entiendo como lo general, pero me cuesta el profundizar, como decía, no sé quién había dicho que había que profundizar y cuando uno quiere profundizar uno tiene que ponerle más tiempo, más ganas y creo que eso es lo concreto que debería hacer, o sea, ponerme una hora fija y sentarse y buscar y poder resolver algunas dudas que a veces ni siquiera por una sola palabra, a veces como que digo, ya, no sé, supongo que dice que este es el mensaje, pero no queda más allá que eso, o sea, creo que es muy importante ponerle como ganas y voluntad en entenderlo de verdad, no así como por encima. Excelente lo Creo que tú que comentas. Excelente lo que tú comentas. Ahí, sí. hora específica ahí comentó la Cata para poder, si tengo dudas, poder esclarecerlas. Vale, rapidito, cuéntanos. Que un detalle no menor y quizás que lo sabemos, pero muchas veces lo olvidamos cuando leemos la Biblia, es que estudiar la Biblia va de la mano con orar. Y yo decía, Señor, porque a veces no tengo entendimiento cuando leo, porque voy muy en lo racional, es como yo estoy estudiando, entonces yo voy a encontrar esto en el diccionario o yo voy a encontrar esto en un libro que lo explique, pero en realidad el Espíritu Santo es el que me da el entendimiento, por eso Él le dice, dame entendimiento. Entonces, para mí, en lo personal, una aplicación es que cada vez que estoy leyendo la Biblia, estar orando. O sea, tener mi tiempo de oración con el Señor, pero cuando la lea, en el mismo momento estar teniendo diálogos con Él. O sea, una vez me pasó que le dije, Espíritu Santo, no entiendo, y Él me lo reveló. Entonces creo que eso también es una buena aplicación, no olvidarse de eso. Súper bueno, súper bueno. Súper bueno, chiquillos, lo que ustedes nos comentan. Ahí nos vamos a poner en galería porque nadie está hablando. Dice. Em, Excelente lo que ustedes nos comentan, ¿ya? Qué bueno que podamos aplicar, que podamos interpretar, que podamos observar todas estas cosas. Y, y me gustaría, para que podamos cerrar ya este tiempo de estudio, comentar lo que nos dijo Danae, que yo personalmente lo encuentro espectacular, espectacular, ¿ya? Todo versículo, todo pasaje, la Biblia misma, ¿ya? Tiene esa facultad de que señala al Señor Jesús en un aspecto, ¿ya? Yo siempre me he dado cuenta que cuando veo reflejado al Señor Jesús en lo que estoy leyendo, ¿ya? Y cuando veo al salmista ahí que le faltaba algo, ¿ya? O cuando veo que eso me representa a mí, me doy cuenta de que hay algo del Señor Jesús que quiere que se me muestre, ¿ya? Así que
Yo no estudié en general esto, pero la nada yo entiendo que está sequísima en esto y a ver si nos puede dirigir un poquito en estos últimos minutitos y ahí poder pedirle a la gente que comparta, obviamente, que comparta. Súper, sí. Bueno, como yo les había dicho, podemos relacionarlo con la persona de Jesús. Ahora, hemos observado, interpretado, ¿cierto?, que el salmista tenía una necesidad. Y cuando podemos ver nuevamente, como en la observación, las palabras que se ocupan en las dos versiones, el salmista necesita algo que sea verdadero, necesita de la verdad, también necesita vida, y ¿qué otra cosa necesita? Algo eterno, ¿cierto? Porque él habla de que Dios siempre tiene la razón. Entonces, todas estas cosas, de forma maravillosa, se encuentran en la persona de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en los evangelios. Hay unos pasajes que están en el Evangelio de Juan, como ahí proyecta Connie. Si es que alguien puede leer, por favor, Rocío, ¿puedes leer, por favor, Juan 14:6? Dani Mansur, si puedes leer, porfi, Juan 10:10b. Y el Jano, si es que me estás escuchando, si puedes leer Juan 1:1, porfi. En ese orden, denle nomás. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10b. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Muchas gracias, chiquillos. Entonces vemos de forma espectacular, como decía el Faco, que podemos relacionar todo esto que el salmista necesitaba, ¿cierto? Que estaba en la palabra de Dios, en los testimonios de Dios, con la persona de Jesucristo, que es una persona que nos podemos relacionar con la verdad, que podemos tener una relación y vida, ¿cierto? Vida abundante. Y también que esta persona es eterna, o sea, que nos conoce desde el principio y conoce toda la eternidad. Y eso es maravilloso, ¿sí? No sé qué les produce a ustedes, o si tienen algo más que agregar, algún versículo que les recuerde, por ejemplo, de los evangelios. No sé qué opinan. Súper bueno lo que nos compartes. Muchas gracias. Todo apunta al Señor Jesús. Ahí la Kelly dice Mateo 24:35. Kelly, ¿lo puedes leer por fin? Sí, es que el Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me recordaba eso por la palabra testimonio, porque un testimonio es una declaración de una persona. O sea, cuando alguien da un testimonio de, no sé, por ejemplo en Carabineros me robaron algo y uno da como su testimonio de lo que pasó, es la declaración de una persona de algo. Y el Señor Jesús dice que sus palabras, o sea, sus testimonios, lo que Él declara, no va a pasar. Entonces, me hacía esa relación un poco con el pasaje de la eternidad. Súper. No sé si alguien más tiene algún otro pasaje que les recuerde al Señor Jesús. ¿Ahí la Génesis? Sí. Mira, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Súper, súper bueno. Juan 17:3, ¿cierto? 17:3, súper. Bueno, quisiera agregar solamente, perdón, Dani. Perdón, que Juan 17:17, ahí mismo como la Génesis dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que el Señor Jesús y la palabra siempre van de la mano. Dios y su palabra. Muchas gracias, Dani. Yo pensaba en el versículo que leí al principio de la Danae, que Juan 5:35, que el Señor Jesús le dice a ustedes, estudian las Escrituras porque piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna,
pero en realidad ustedes no se dan cuenta que las escrituras me señalan a mí. Entonces, eso también es súper profundo porque aún todo lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, todo tiene relación con el Señor Jesús y eso es impresionante. Bien, estamos llegando al final ya. ¿Qué les pareció? ¿Algún reclamo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir? ¿Complementar? Oye, Diego, si nosotros queremos volver a repasar lo que hemos aprendido hoy día, ¿cómo lo hacemos? Hay que ir repasando los pasos nomás, po, ya como para ir terminando. No sé si la Connie por ahí tiene la presentación, pero primero, a ver, la Rocío con la Génesis, si nos ayudan con un resumen de los 3 pasos, por favor. Si no, aquí lo hacemos entre todos. Por supuesto, aquí la Rocío acá está, pero más que atenta. Ya, el primero, observar, que hay que estar atento a todo lo que dice el pasaje. El segundo, muy bien, visualizar el contexto también en la observación, poder buscar aquellas palabras que no conocemos o que se repiten varias veces también. El segundo es la interpretación, por qué lo dice o qué significó esto para la persona que lo dice. ¿Qué más de la interpretación? Eso podría ser, a modo de síntesis. Y la aplicación tiene que, ¿cómo esto tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida o recordar situaciones en las que sea posible aplicar lo que estamos leyendo? Y la reflexión teológica, que a mí me encantó, nunca había como reflexionado en esto, en que realmente todo apunta a Jesús. Y recordé lo que el aporte del Franco, que era como relacionar otros pasajes de la Biblia también, como para complementarlo. Excelente. Eso podría Muchas ser. gracias. Súper bueno. Súper bueno. Bueno, y también ¿Alguna pregunta? Sí. eso, que si tienen alguna duda también están las fotitos que se enviaron, ¿cierto? Que puedan ahí repasarlo, quizás escribirlo en un cuadernito para hacer el proceso de aprendizaje. Que yo creo que hasta para mí es bueno volver a escribirlo en un cuadernito y para poder acordarse de las preguntas que va en cada paso, en cada etapa. Y las chiquillas lo explicaron súper bien. Muy bien la Gene con la Rocío. Sí. Súper. Ahí nos queda ese desafío de sumergirnos ahora en la palabra. Ahora tenemos la herramienta, nosotros nos esforzamos para darle la herramienta, ahora depende de usted y su oración y que le pidan al Espíritu Santo que lo ayude en este proceso de empezar a escudriñar la Escritura. Y eso, chiquillos, no sé si el Dani nos ayuda para terminar, alguna oración. Muchas gracias. Realmente que Dios bendiga a todos los que prepararon, a cada uno de los chiquillos, a Francisco, a Diego, a Danae, a Connie, a Vale, a todos los que estuvieron ahí. Un aplauso al Señor, ¿verdad?, por sus vidas y todos los que también estuvieron ayudando de alguna u otra forma. Esto va a quedar grabado en YouTube, así que lo bueno es que podemos repasarlo y poder compartirlo también con las personas. Siempre es bueno estar acá, pero de todas formas va a quedar el respaldo, ¿ya? Para repasarlo, para compartirlo con algunas personas que no pudieron estar, ¿ya? Y hagamos una oración, claro, hagamos una oración. Padre, yo te doy gracias porque realmente el salmista cuando escribe este hermoso salmo, que es tan amplio, que es el más largo de toda la Biblia, que es un verdadero arte, una verdadera obra de arte inspirada por ti, él constantemente dice, dame entendimiento, dame un corazón entendido. Señor, yo necesito primero entender que estoy frente al libro más glorioso y cómo tú
diseñaste que en un libro quedaran registradas tus palabras, y eso es algo que solo tú pudiste pensar y preparar para nosotros. Gracias, Padre, por dejar escrito todo lo que tú piensas, lo que tú anhelas, todo lo que necesitamos saber para conocerte. Yo te pido ese entendimiento, valorar tu palabra, saber que estoy tratando con el libro de los libros, saber que no es algo intelectual solamente como aprendíamos ahora, no es como estudiar una materia de la universidad, es algo mucho más profundo. Yo necesito que tu ley convierta mi alma. El Salmo 19, alguien decía que es como un pequeño Salmo 119. Y el Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Padre, yo necesito ese entendimiento, necesito esa madurez para amar tu palabra y necesito tener un corazón entendido para practicarla, para perseverar en ella. Te entrego los problemas que hay a veces en mi mente, la ansiedad, la frustración, el temor, el temor al aburrimiento por todo lo que está pasando, la incertidumbre. Enséñame a ocupar mi mente con tu palabra, a dejar que mi mente esté llena de tu palabra. Y qué mejor que compartirla, qué mejor que hablarla con otros, con familiares, con amigos. Espíritu Santo, úsanos. Gracias por este tiempo. Y te hacemos una oración también por nuestro congreso de Semana Santa. Hagamos una oración al Señor. Padre, por favor, bendice este congreso. Que sea una oportunidad hermosa para también aplicar lo que hemos aprendido. Prepáranos para este congreso. Y te pedimos por aquellas personas que también estamos invitando, que puedan participar. Te pedimos que rompas cualquier obstáculo. En el precioso nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Y que todo el MUC ame tu palabra y que todo el MUC enseñe tu palabra, como lo hizo Esdras, que preparó su corazón para inquirirla, para guardarla y para enseñarla. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos regalas. Danos descanso también y fortaleza en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todo el equipo. Yo quisiera decirles, chiquillos, que es muy importante, el congreso va a ser realmente hermoso, el congreso de Semana Santa. Entonces quiero animarlos, a los que no se han inscrito, a que se puedan inscribir. ¿Quiénes ya se inscribieron? Si pueden levantar su mano, por favor. ¿Quiénes ya se inscribieron? Los que no se han inscrito, quiero invitarlos a que se inscriban. Va a ser realmente poderoso, van a ver una sorpresa muy bonita. De verdad que va a ser, hay algo que se está preparando también muy entretenido para entender el Apocalipsis, ¿ya? Así que podemos prepararnos desde ahora. Y a aquellas personas que piensan que solamente pueden estar un día, hagan el esfuerzo, oremos, para que podamos estar los 2 días, porque de todas formas uno puede entender mejor el Apocalipsis, obviamente, si está en las 5 temáticas. ¿Ya? Vamos a mandar el horario ahora, yo creo que muy pronto, en la noche. Dani, ¿ya? perdón, que a mí no se me transfiere. Por favor, se transfiere a la cuenta Selimi. Yo mandé un mensaje donde está la cuenta de Centro de Liderazgo Misionero, ¿ya? Para que no se confundan. Eso. Y esa es la hermana de la Kelly. Sí. Hola. Qué bueno ¿Cómo verte. estás? ¿Por qué yo Ay, ¿cómo no se quiero llama? le da vergüenza. ¿Cómo se llama? Catalina. Hola, Ay, Cata. Qué bueno verte, Cata. Nos alegra mucho. Sí. Hemos orado por ti también, por tu familia. Linda. Qué bueno, nos alegra mucho. Así que aquellas personas que todavía no les han confirmado sus invitados, si les quiero pedir el favor, si pueden confirmar a sus invitados, ya sean familiares, porque ¿saben por qué? Porque hay que hacer los grupos para los talleres. Entonces es súper importante si nos pueden confirmar lo antes posible, idealmente hasta mañana en la noche, a los invitados que ustedes han estado animando al Congreso. ¿Les parece, muchachos? Gracias, Diego y Francisco.
y a todos, ¿algo más que decir? Que descansen solamente, que aprovechen este tiempo de dormir, ¿ya? Para meditar. Ojalá sueñen con el método de estudio. Así se les queda bien pegados. ¿Sí? Así que les damos las gracias por poder participar y los invito a que podamos despedirnos, ¿ya? Que podamos abrir nuestros micrófonos, poder aquí escuchar a Ahora Alberto sí. Daza. Ah, ¿viste? Dios les bendiga. Chao. Cuídense, que estén muy bien. Chao, nos vemos mañana en el Gracias tiempo por todo. Recuerden, Nos vemos mañana en el tiempo oración tiempo de mañana. oración. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, Les chao. bendiga mucho. Chao, un abrazo. Chao, chiquillos, que el Señor los bendiga. Chao, Val. Chao. Chao. Chao, chao. ¿Dani? Chao, Len. Chao, ¿Dani? bien. ¿Yo puedo hacer una Belén. pregunta? Chao, Katy. ¿Te puedo